inicio. Presentando al doctor Lorben López, oncólogo médico, especialista obviamente en cualquier tipo de cáncer. A ver, ya estamos. Muy bien. Le voy cediendo la palabra al doctor Lorben. Si quiere. Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, pues agradezco mucho a Indra, ¿no? por su colaboración y participación aquí con nosotros y a todos ustedes por estar acompañándonos en esta ocasión. Espero que sea pues tan provechosa como la ocasión anterior. La verdad es que a mí me dio mucho gusto la retroalimentación que tuvimos y los comentarios. Em, la idea de estas charlas es precisamente compartir cuestiones generales, ¿no? De algunas enfermedades que son muy comunes y ahorita vamos a ver con un poquito de detalle una presentación que traemos con este fin. Ay, caray. No sé si les está apareciendo. Sí, parece que sí. Perfecto. Muy bien. A ver. Bueno, pues antes que nada, bueno, yo soy oncólogo médico, ¿no? Dentro de la oncología, mi campo de acción pues, son los tumores sólidos, esto para distinguirnos de los tumores que ven los hematólogos. Y en la oncología médica, pues mi área de especialización es en el manejo farmacológico, ¿no? De los tumores. Además están los radiooncólogos y están quienes intervienen quirúrgicamente los tumores. No obstante, eh, estas charlas las estamos concentrando en lo que serían los fundamentos para las enfermedades, su diagnóstico y precisamente entender un poco más sobre la problemática del cáncer, ¿no? Entendiendo que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades y que desgraciadamente pues van en incremento, van en aumento desde el punto de vista estadístico y es con lo que vamos a empezar. La situación del cáncer colorectal a nivel mundial, bueno, aquí estamos viendo las tasas de incidencia de forma global. En este mapa podemos ver, es lo que le llaman un heat map, un mapa de calor. Los sitios que están más intensamente marcados, pues son los sitios donde se concentra la mayor cantidad de casos, las tasas más altas poblacionales. Recordemos que aquí el número es el número de personas que cada año, por cada 100,000 habitantes, presenta un cáncer de colon. En México tenemos 10.9, ¿sí? Casos por cada 100,000 habitantes, hasta el año 2022, que fue la última actualización de estas estadísticas. ¿Sí? Esto está extraído de Globocan, que es una red informativa de los registros oncológicos a nivel internacional que concentra la OMS. La mortalidad del cáncer colorectal, ¿sí? En el año 2022 también, vean cuál es la posición de México, nuevamente en un grupo moderado bajo, ¿no? Con 5.5 muertes por cada 100,000 habitantes. Esto también en el año 2022. Y esta es una gráfica muy vieja, pero que me gusta mucho mostrar porque aquí se ve cómo en una línea gris que podemos ver cómo de forma ascendente y constante la incidencia del cáncer ha ido en aumento, pasando en los 80s esta era la variación porcentual, ¿no? Que se tenía como causas de muerte del cáncer, ¿no? Del 39.5, ¿sí? Por 100,000 habitantes al 61.7. Y esto estamos hablando del 2011. Esto se presentó cuando se presentó el Plan Nacional de Salud en aquel entonces, y aquí era muy notorio con las estadísticas nacionales cómo el cáncer va en aumento. Se estima un incremento sostenido del 2.5% anual, lo cual suena pequeño,
suena poco, ¿no? Uno podría decir hasta la inflación es más alta que eso, pero el crecimiento poblacional que tenemos en el país es del 0.75%. ¿Eso qué quiere decir? Que el cáncer está creciendo 3 veces más rápido en su incidencia y en los nuevos casos respecto a el crecimiento poblacional. Cuando vemos esta gráfica, también extraída de Globocan, es una proyección, una estimación de lo que va a ser nuestro país para el 2045 con respecto a la incidencia en el número de casos. Vean cómo de aquí al 2045, y puede sonarnos lejos, pero en realidad es dentro de 20 años, ¿sí? Y en 20 años se espera un incremento del 82% de los casos de cáncer globales, ¿no? En los hombres y de un 66% en las mujeres. Normalmente las mujeres siempre han tenido una mayor incidencia en cáncer que los hombres. Vean que aquí nosotros estamos queriendo alcanzarla, no nos queremos dejar y vamos a la alza de forma importante, ¿no? En la proporción. Con respecto a todo el mundo, cáncer colorectal está teniendo la tercera posición con el 10% de todos los tumores, los nuevos casos de cáncer en el mundo, ¿no? Es con casi 2 millones de casos anuales. Y esto, llevado a México, en las estadísticas anteriores, y aquí créanme que busqué mucho la incidencia en México desde el punto de vista histórico, pero no hay un registro confiable. El único que se tiene confiable es el de la mortandad. Y entonces aquí tenemos que para el 2017, el ascenso que se había tenido desde 1985 al 2017 era sustancial, estando por abajo de 3 personas por cada 100,000 habitantes, ¿no? 3,000 muertes por cada 100,000 habitantes. Ya es casi el doble para el 2017, con 5.8 hombres por cada 100,000 habitantes y 4.1 en el caso de las mujeres. Cuando vemos la proyección en estos casos de cáncer, tanto de la mortalidad como de la incidencia, aquí ya con datos más recientes sí podemos tener esta figura, ¿no? Como una proyección. Ajá. Permítanme un segundo. No se ve bien, me comentan. A ver, a ver. Sí, sí se ve, pero se ve muy pequeñita la pantalla. Ah, caray. Pues yo Lo le veo puse a usted y compartido y vemos la proyección. pantalla. Ah, déjeme ver. Creo aquí, permítanme, en el tipo es que hay varias formas de compartir y creo que yo lo puse de esta forma, que es como doble, Sí. ¿verdad? Déjame ver si puedo hacer que sea solo una. Así. ¿Sí? ¿Sí quedó mejor? Ok, excelente, perdón, ya me adelanté mucho. Ahí está, excelente, gracias. Bueno, espero que ahora sí se puedan apreciar mejor las gráficas, ¿no? Y todo lo que estamos comentando. Les decía, la incidencia que ya se puede estudiar con los datos actuales. Sepan ustedes que durante un periodo, hace unos 3 sexenios, más o menos, el gobierno determinó que no era relevante tener el registro, se tenía un registro que se llamaba registro histopatológico de neoplasias malignas y se llevaba un registro de los casos de cáncer a nivel nacional. Y el gobierno consideró que era viable eliminarlo y nos quedamos sin esa información. Y desgraciadamente eso hizo porque el registro era parte de lo que alimentaba esta base de datos que se llama Globocan, que compartimos a nivel internacional con todos los países y con la OMS, pues al no haber un dato confiable, se empezó a utilizar la mortandad de INEGI. Por eso tenemos un hueco importante en los casos nuevos, en el caso muy particular de la incidencia, y no me permitía en la base de datos hacer una gráfica como la anterior, donde habláramos particularmente de la incidencia. Pero en los últimos años eso se ha ido recuperando ya en México y contamos con algunos registros que nos permiten ya hacer esta proyección de lo que va a ser la incidencia y podemos ver cómo de manera importante prácticamente se está duplicando el número de casos para el 2050, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, y también sucede esto en la mortandad. ¿De acuerdo? Ahora,
aquí está el reflejo total de los casos nuevos. Esto, si ustedes se meten a Globocan, lo pueden ver así, tiene diferentes bases de datos y desconozco por qué algunas están ajustadas al 2045 y otras al 2050, pero bueno, estas son las gráficas y las comparaciones que me permite hacer el software y por eso tenemos esas variaciones con los años. Pero bueno, aquí estamos viendo cuál sería la proyección de casos nuevos para el 2045 y vemos cómo del 2020 con 16,100 casos totales de cáncer colorectal, tenemos para el 2045 una proyección de casi 30,000 casos. Prácticamente es casi el doble, ¿de acuerdo? Tal y como vimos las otras gráficas. Finalmente, cuando la gente piensa, ok, cáncer colorectal, ¿qué es lo que nos puede generar el cáncer? Recordemos que todos los tumores tienen como base o sustento la presencia de una mutación, un cambio en el material genético de la célula que le confiere propiedades diferentes al tejido sano que le circunda y entonces empieza a tener un comportamiento aberrante y así es como se desarrolla el cáncer. Pero resulta que el cáncer colorectal lo dividimos no solamente por la cuestión anatómica de colon y recto, sino que también incluso dentro del colon, el colon izquierdo y el colon derecho, tienen, aunque muy parecidas las mutaciones que son partícipes en el desarrollo del tumor, hay una predilección en los de un lado con respecto a los del otro, y esto tiene que ver precisamente con algunos de los factores desencadenantes, ¿sí? Y eso es lo que yo quería dejarles ver en esta imagen. Esto, de acuerdo a los modelos que hay de cómo creemos que se genera el cáncer colorectal, es decir, es un proceso de golpes, de impactos, donde van dándose cambios importantes. Primero se tiene un epitelio normal, empezamos generalmente con la pérdida de un gen supresor tumoral que es el APC, y esto va dando origen a una proliferación excesiva. Esta proliferación excesiva se le llama un pólipo. Sería el equivalente a una verruga, pero en el interior del tejido del intestino. Es decir, en el interior de la tripa, ahí empieza una bolita. Y esta verruga, que es un pólipo, empieza a tener un crecimiento, un desarrollo, pero si el fenómeno, generalmente un proceso inflamatorio que le dio origen, persiste o las condiciones se dan para que siga habiendo mutaciones, tarde o temprano empiezan a activarse una cascada de genes, ¿no? Se van perdiendo, por ejemplo, el oncogen Carras, que está fuertemente relacionado con el desarrollo de estos adenomas, y empieza, o sea, el pólipo genera lo que es un adenoma, que esta ya se vuelve una lesión premaligna. Hay un adenoma temprano que a su vez va sumando más y más mutaciones, y vean cómo vamos migrando hasta el desarrollo de un carcinoma. Es decir, cuando ya las características de esta lesión se vuelven invasoras, cuando este tejido pasa de ser una displasia a un tumor. ¿Cuál es la diferencia de una displasia y un tumor? Bueno, la displasia es que hay cambios genéticos que todavía pueden ser reversibles, pero que ya le confieren una cierta libertad al tejido para que se multiplique más allá de lo que serían sus capacidades normales. Pero cuando esto da el paso a que ya no respeta la arquitectura sana alrededor, pasa de ser una displasia a una neoplasia, ¿no? En este caso, una neoplasia maligna y se desarrolla un carcinoma. Se estima que el tiempo, en el caso del cáncer colorectal, para llevarnos desde una lesión pequeñita inicial hasta un carcinoma, es un proceso que toma alrededor de 10 años. Claro que dependerá de muchos factores, la tasa de mutaciones que se presente, las características que tenga el sujeto, etcétera, ¿no? Aquí, esto es una gráfica donde buscamos ejemplificar precisamente algunos casos. Por ejemplo, aquí tenemos dos situaciones, donde dice vía de señalización 1, estamos viendo un adenoma, que es una de las formas más comunes, ¿no? Y en las cuales se da origen un cáncer colorectal, pero en la parte de abajo, donde dice vía de señalización 2, podemos ver que aquí tenemos un pólipo aserrado o dentado, así se les llama, que también son una variedad de los adenomas donde se ha visto que les confiere una mayor agresividad. Cuando los cortan al microscopio, estos adenomas tienen una
silueta en la periferia por cómo se comportan las células que parecieran los dientitos de una sierra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el término de aserrados o dentados. Y podemos ver que inicialmente pues comparten las mismas vías de señalización que se mutan. Vean las flechitas que vienen con un tono café o un tono verduzco, olivo. Esas flechas nos están señalando la misma intensidad en las mutaciones, pero posteriormente, conforme estos tumores van degenerando, pueden ver que hay algunas vías de señalización preferentes según el tipo de tumor. Mientras que, por ejemplo, la vía de MAPK, la vía de las MAP-cinasas, es mayor en los pólipos cerrados, hay otras como la vía de P53 que se activan más o que participan más en el desarrollo de los adenomas. ¿Sí? No es que no participen, todas al final de cuentas pueden jugar un papel importante, pero son más notorios en alguna variedad sobre otra. Vean cómo el proceso va de una displasia, que era lo que les comentaba, al desarrollo de este adenoma con un crecimiento irregular, pero de pronto ya se vuelve un carcinoma cuando ya la arquitectura y la estructura normal de ese tejido se pierde y empieza a tener un crecimiento descontrolado y finalmente se vuelve un carcinoma invasor, pueden ver ustedes, al pasar la membrana. La doble línea naranja que está debajo de lo que es este tejido que está representándonos la mucosa del intestino, cuando se rompe esa barrera, ahí el tumor se vuelve invasor. Y es cuando un cáncer puede llegar a diseminarse y darnos incluso metástasis. Ahora, les quiero recordar esto. La vez pasada, en la charla anterior lo dijimos y ahora de nuevo me gusta hacer hincapié porque de los pocos tumores en los que podemos hacer un tamizaje real, este es uno de ellos, ¿no? Entonces, tamizaje, pues va a ser la realización de estos estudios con la finalidad de detectar de manera temprana en un individuo asintomático, es decir, esto se hace en la población asintomática. Y la idea es una detección oportuna antes de que esté en el horizonte clínico, es decir, antes de que se evidencie la presencia de la enfermedad, pero esto debe permitir una intervención terapéutica temprana que cambie el pronóstico. Entonces, los requisitos para el tamizaje efectivo, uno, que estas enfermedades donde se hace el tamizaje deben tener una carga significativa, es decir, un tamizaje a individuos sanos no lo haces en enfermedades raras, porque va a ser un costo muy alto para el beneficio que finalmente se va a tener. Vas a tener que hacer estudios en muchos miles de pacientes, a lo mejor para detectar uno solo, y eso hace que pierda valor el tamizaje. Por otro lado, que la historia natural de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, permita esa fase preclínica, lo que les llamaba ahorita el horizonte clínico, que es el momento en el que tú detectas la enfermedad clínicamente. La idea es que la puedas detectar antes por algún método, ¿no? La otra es que el estudio que se utilice, la prueba para la detección, anticipe el desarrollo de los síntomas. Es decir, que no tiene sentido hacer pruebas si ya hay otras formas de detectar, de que la enfermedad te esté avisando que ya está activa. Y finalmente, que el tratamiento iniciado como consecuencia de este tamizaje, de este diagnóstico oportuno, pues vaya a cambiar el pronóstico y la situación en los pacientes. Porque si esto no se tiene, pues no tiene una ventaja, ¿no? Pierde esa característica el tamizaje, ¿no? Todo esto es necesario, pero puede no ser suficiente, porque para que el tamizaje sea efectivo, debe, al final del día, todo esto, la intervención temprana, el costo-beneficio, etcétera, debe impactar con una reducción de la mortalidad específica para esa enfermedad, ¿no? Si yo voy a detectar un problema, ya no hablo de cáncer, un problema cardiovascular, si todo ese estudio, toda esa intervención no brinda como resultado final una reducción en esa enfermedad, pues no tiene sentido, ¿no? No solo debe ser costo eficaz, no solo debe ser temprana y debe cambiar el pronóstico de los pacientes, sino, o sea, que además la mortalidad se vea reducida. Entonces, todas esas características las debe tener un tamizaje efectivo. Y lamentablemente son muy pocas las enfermedades oncológicas que son candidatas reales para un tamizaje. Pero ustedes lo vieron.
es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo, ¿no? Y de incidencia. Entonces, aquí el cáncer colorectal afortunadamente es considerado una de estas enfermedades y aquí aplica la realización de un tamizaje. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer colorectal y cuáles serían estos factores donde nosotros podemos influir? Aquí voy a dividir. Recordemos que existe la parte genética, ¿no? Y ahorita vamos a tocar un poquito eso en la siguiente diapositiva, pero aquí los factores ambientales, que son los más comunes en cáncer colorectal, desde ahorita les adelanto, el factor genético, y eso porque es lo que habitualmente mucha gente dice, es que yo no tenía antecedentes de cáncer de este tipo, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si nadie en mi familia tenía? Bueno, en el caso de cáncer colorectal se estima que entre el 5 7% de todos los casos tienen carga genética que antecede, ¿no? Para el desarrollo del cáncer colorectal. No es como en otros tumores donde este porcentaje puede ser mayor. Y entonces el grueso de los casos va a tener el factor ambiental, es decir, aquellos factores donde podemos incidir como la causa principal. ¿Qué aumenta la incidencia? Por ejemplo, una alimentación hipercalórica. Esto tiene que ver sobre todo por el tipo de alimentos que se suelen consumir. Cuando se habla de una alimentación hipercalórica, son alimentos muy ricos en azúcares, también habitualmente en proteínas y carnes. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el consumo elevado de carnes rojas. Y aquí tiene que ver en ambos casos un poco con el tipo de bacterias a las que estamos exponiendo el intestino, al contenido de las grasas, por ejemplo, saturadas, y todo esto que conlleva la dieta rica en carbohidratos o carnes rojas, ¿no? Y todos esos son factores que van a favorecer al desarrollo del tumor. La carne bien cocida, y vean que le pongo los signos de interrogación, y esto es porque se ha visto una relación, aunque hay algunos estudios contradictorios, entre la exposición a algunas cosas que se llaman nitratos y nitritos, que son producto de la cocción de los alimentos cárnicos. Y esta exposición a esas sustancias en la mucosa, en el interior del intestino, favorecen al desarrollo de estos adenomas que vimos hace un momento. Los contenidos de grasa saturada, como lo que nos dan las carnes rojas, aumenta las poblaciones de ciertas bacterias en nuestro intestino que van a favorecer al desarrollo del cáncer colorectal y a los adenomas, ¿sí? Asimismo, un consumo excesivo de alcohol. El alcohol, debo decirles, no está fuertemente vinculado, a diferencia de otras enfermedades, al igual que el tabaquismo. No es que sea irrelevante, ¿eh? No es que sea irrelevante, pero generalmente quienes tienen un consumo de más de 20 cajetillas al año ya empiezan a tener un impacto importante en cuanto a cáncer colorectal se refiere, y el consumo de las grasas, el consumo del alcohol es donde se tiene ya un consumo, pues podríamos decir, de acuerdo a lo que marca la OMS, quienes consumen más de 4 cervezas a la semana en los hombres, 3 cervezas a la semana en las mujeres, pues ya empiezan a tener atisbos, ¿no? Dice, ya a partir de ahí ya puede haber efectos carcinógenos por parte del consumo de alcohol. Ahora, está el sedentarismo, y esto tiene que ver con la manera en la que nosotros movilizamos dos cosas. La materia fecal, porque alguien que no se moviliza, que no tiene mucha actividad física, va a tener un tránsito intestinal más lento y está exponiendo la superficie mucosa del intestino de una forma más prolongada a todos estos factores que ya comentábamos hace un momento. Además, tenemos la situación de que la falta de actividad física conlleva un metabolismo de las grasas distinto del que tuviéramos si tenemos actividad física importante. Curiosamente, aquí la obesidad, que está relacionada con esto mismo, tiene, por supuesto, que ver. Sabemos que el hecho de estar obesos, de tener un incremento en la masa corporal por arriba de lo normal, de lo sugerido normal, ya el sobrepeso en adelante, confiere cambios metabólicos importantes que se consideran proinflamatorios, y esto hace que aumente el riesgo, pues, del desarrollo del cáncer colorectal. Lo mismo la diabetes. Con la diabetes todavía
no tendríamos completamente dilucidado todos los factores que intervienen. Se cree que tiene que ver con algunos factores que se les llama semejantes a la insulina, etcétera, que podrían estar promoviendo el desarrollo del tumor y que se ven incrementados estos cuando se tiene diabetes, ¿no? Los pacientes con diabetes tienen hasta un 30% más cáncer de colon que los pacientes que no padecen diabetes. Y dado que nuestro país encabeza a nivel mundial la incidencia de diabetes en su población, y en particular en Sinaloa, ¿no? Para los que estamos acá, esta es una enfermedad sumamente frecuente, pues es una situación para tenerla en mente, ¿no? Ahora, ¿qué disminuye la incidencia del cáncer colorectal? Una alimentación rica en fibra. Esto, aunque hay quienes dicen que es relativo y que no todas las dietas ricas en fibra pueden llevar a la meta, pero en términos generales se tiene el conocimiento de que sí, una dieta rica en fibra mejora la situación de ese intestino. ¿Por qué? Porque aumenta el tránsito intestinal, además de que las fibras, algunas de ellas, se adhieren a las grasas, o más bien las grasas se adhieren a las fibras, impidiendo que haya la absorción o el contacto con las mucosas. Entonces, eso va a reducir la exposición a los factores de riesgo, ¿no? Producto de vitamina A, vitaminas del complejo B, la vitamina C, tienen un factor, pues, relativo, pequeño, de reducción en la incidencia de cáncer de colon, pero particularmente el mayor impacto. Particularmente, y esto es importante porque la mayoría de la población en México tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, este es un factor a tomar en cuenta cuando hablamos de que alguien tiene una deficiencia de vitamina D y que valdría la pena reponerle esa deficiencia, pues sepan que ahí es un factor de riesgo. No solamente está el cuadro, la situación de la descalcificación, porque la falta de vitamina D nos complica la fijación del calcio en el hueso, y también muchos podemos tener déficit porque no queremos exponernos al sol por los riesgos que eso conlleva de cáncer de piel, pero está bien si no te expones al sol porque la vitamina D la adquieres en los alimentos y vamos a llamarle, sufre una serie de cambios por la exposición solar y ahí se transforma en la vitamina D3, ¿no? Que es 1,25-hidroxicalciferol, que es la forma activa de la vitamina D con la cual se fija el calcio en el hueso. Entonces, hay quienes no queremos exponernos al sol, yo prefiero tomarla, ¿no? Y de manera exógena, es decir, me tomo mi capsulita y evito la exposición solar, pero busco no tener una deficiencia. La deficiencia de vitamina D también está relacionada con el desarrollo de este tumor. Ahora, el consumo de frutas y verduras frescas es obvio, tanto por la fibra, el aporte de fibra, como lo es de vitaminas y de sustancias antioxidantes, porque en eso suelen ser ricas las frutas y verduras. Esto confiere un factor protector. El consumo de analgésicos no esteroideos, esto se demostró, primero fue un hallazgo con la cuestión del uso de la aspirina, estaban los pacientes tomando por cuestiones cardiovasculares la aspirina de forma regular y notaron que quienes las estaban usando tenían una menor incidencia de cáncer colorectal, y esto se cree, pues, por el efecto antiinflamatorio a nivel del tubo digestivo, nos está reduciendo la posibilidad de formar los adenomas, ¿sí? Y de estar perpetuando procesos inflamatorios en el intestino. Sabemos que el uso de aspirina y de lo que llamamos COX-2 o inhibidores de la ciclooxigenasa 2, estamos hablando de Celecoxib, bueno, el etoricoxib, en México se retiró del mercado, y también en Estados Unidos el Rofecoxib, que fue el Vioxx, y porque daba más problemas cardiovasculares, pero ese tipo de productos en general reducen la incidencia, ¿sí?, de cáncer colorectal. Entonces, se puede utilizar, le llaman a esto como una profilaxis química, ¿no? Para evitar el desarrollo de un cáncer. Se ha visto que el café, por sus mecanismos de antioxidantes, generan también una reducción, ¿no? En la incidencia de cáncer colorectal. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo el café puede tener ese impacto. También una dieta enriquecida en calcio o en magnesio, aunque debo decirles que esto es marginal, ¿no? Realmente la reducción es pequeña, pero bueno, no queremos dejarla pasar inadvertida. Alguien que sume varios de estos factores
protectores, pues podría estar contrarrestando el efecto deleterio de comer carnes rojas o tener un proceso digestivo lento, etcétera, ¿no? Y por último, el uso de los bifosfonatos. Los bifosfonatos son los fármacos más utilizados para combatir la pérdida de la densidad mineral ósea, es decir, la osteopenia o la osteoporosis. Aquí el ácido zoledrónico, por ejemplo, que es algo que utilizamos mucho nosotros en oncología, porque reduce el riesgo de fracturas en los pacientes con actividad metastásica, pero también en los hombres con cáncer de próstata y las mujeres con cáncer de mama, que son las dos neoplasias más comunes en el respectivo género. Vamos a tener que ahí lo usamos para prevenir la descalcificación que genera la hormonoterapia. Bueno, estos fármacos se ha visto que reducen la incidencia también de cáncer de colon. Entonces, es curioso cómo el uso de estos productos, y no son los únicos, aquí en la lista no puse otros cuyo estudio todavía se está tratando de dilucidar de qué manera previenen, por ejemplo, las estatinas, que son los fármacos que usamos cuando tenemos problemas con el colesterol, ¿no? Y las estatinas, atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina, todos estos fármacos también llevan a una reducción alrededor de un 9% en la incidencia del cáncer de colon con su uso crónico, uso prolongado. Entonces, son propiedades que tienen estos medicamentos que llevan a una reducción en el riesgo que valen la pena mencionar. Ahora, si ustedes me preguntan, ok, ¿cómo puedo medir yo si tengo un factor de riesgo para cáncer de colon? Lo primero es, lo idóneo es que alrededor de los 45 años, fíjense, el estándar han sido siempre a partir de los 50 años, todos deberíamos hacernos una colonoscopía o una serie de pruebas para identificar el cáncer colorectal. Se vale hacerse sangre oculta en heces si se hace al menos de manera anual, de forma consecutiva, y esta está saliendo negativa, es tan válida esta prueba como hacerse una colonoscopía. Sin embargo, la colonoscopía para nosotros es el gold standard, es el estándar de oro, porque tiene muchas ventajas sobre los demás estudios. Te permite no solamente el hacer el tamizaje, sino que, porque el tamizaje sería encontrar la sospecha, ¿no? La lesión sospechosa, sino que además con la biopsia se vuelve confirmatoria, porque alguien que se hace sangre oculta en heces y sale positivo su estudio, ahora tiene que hacerse la colonoscopía. Y la virtud de la colonoscopía es que alguien que no tiene factores de riesgo familiares se la puede hacer hasta cada 10 años. Cada 10 años es la recomendación actual. Ahora, esto comencé diciendo era a partir de los 50 años. La The American Cancer Society, la Sociedad Americana para el Estudio del Cáncer, y fue la primera, y posteriormente otras sociedades científicas, conforme más evidencia se ha ido documentando y recolectando con el paso del tiempo, está sugiriendo que la edad de tamizaje baje a los 45 años. Deben saber, esto es tema para otra charla que con mucho gusto veremos la posibilidad de desarrollarla y me daría mucho gusto compartir con ustedes, pero deben saber que en los últimos 30 años el cáncer en personas jóvenes, entendido esto por la OMS como menores de 50 años, ha incrementado en los últimos 30 años en un 80%. Es decir, ahora les da cáncer a las personas jóvenes mucho más que hace 30 años. Y esto ha llamado mucho la atención. Y como la incidencia ha incrementado en los cuarentones, vamos a decirlo así, bueno, pues entonces se está proponiendo reducir la edad a la cual se empiece a hacer el tamizaje. Actualmente, la propuesta es que baje a los 45 años. Entonces, además de esto, si alguien me dijera, bueno, ¿qué factores de riesgo, aparte de esto que ya comentamos y la situación de la edad, debo tomar en cuenta para llevar a cabo una revisión antes de los 45 años? Aquí yo, para no entrar en lujo de detalles, porque me voy a poner a recitarles un listado de condiciones que debe sumar un paciente, deben saber que existen algunos criterios o clasificaciones que aquí les estoy mostrando. Están los criterios de Ámsterdam 1, los de Ámsterdam 2 y los criterios de Bethesda, que sirven
para que un profesional de la salud determine cuando un paciente es candidato para someterlo a un estudio, ya sea sangre oculta en heces o aún mejor, la colonoscopía, porque hay un alto riesgo de sospecha, ¿de acuerdo? Además, estos mismos criterios podrían hacer que el periodo entre la realización de las colonoscopías, en vez de ser cada 10 años, bajen a 3 o bajen a 5 años. Esta determinación, estos criterios, por ejemplo, buscan que se tenga al menos un par de familiares que tuvieron cáncer colorectal, de preferencia, o sea, que sean de primer grado, es decir, eh, familiares directos, y si al menos uno de ellos fue menor de 50 años, eso prácticamente ya los hace candidatos, ¿no? Por poner algunos ejemplos, hay otras situaciones muy particulares, pero ellos, estos criterios comparten esa situación. Aquí también se busca que se determine la ausencia de lo que le llaman la poliposis adenomatosa familiar, pero que ahí vienen, son las enfermedades genéticas y que ahora les voy a mencionar. Las enfermedades genéticas más comúnmente relacionadas son esa, la poliposis adenomatosa familiar, pero para que se den una idea, le corresponde solo el 1% de todos los cánceres colorectales. Y esta otra, que es el cáncer colorectal no polipósico, ¿no? Hereditario no polipósico. Y este cáncer colorectal es el más común de los hereditarios y le toca el 3% de todos los casos, ¿no? Pero quienes tienen las mutaciones que conllevan a este cáncer colorectal hereditario no polipósico deben saber que son poseedores de un 80% de riesgo para desarrollar cáncer de colon en el transcurso de su vida. Es una proporción muy alta. De hecho, una de las sugerencias para este grupo de personas es que les hacen la colectomía, les quitan, una vez que detectan que alguien lo tiene en la familia, a toda la familia le quitan el colon, ¿sí? Alrededor de los 30 años, porque a partir de esa edad empiezan todos a desarrollar cáncer de colon con mucha frecuencia, ¿no? Y la detección suele ser tardía, desgraciadamente. Entonces, cuando se detecta una situación familiar, cuando notamos que alguien tiene esto, se pueden hacer las pruebas correspondientes genéticas y entonces, si se tiene uno de estos factores hereditarios genéticos, pues se puede considerar una situación tan ruda como sería llevar a cabo, quitar el colon de forma anticipada, ¿no? Pero va de nuevo, el 5%. 7%, si usamos las estadísticas más escandalosas, van a estar vinculados a una cuestión genética. Más del 90% de los casos son simple y sencillamente ambientales. Las cuestiones que tienen que ver con nuestros hábitos, sobre todo dietéticos, la falta de ejercicio o el consumo o no de ciertos nutrientes, medicamentos, vitaminas. Entonces, ahí es donde entra el llevar una vida saludable. En fin. ¿Cuáles son los síntomas y qué me puede avisar a mí de la presencia de un cáncer colorectal? Y fíjense, el tubo digestivo, en esta parte, pues lo que es el colon, tiene varias peculiaridades. Podemos ver, no sé si se observa el cursor cuando yo lo muevo aquí, ¿sí? Muy bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso del cáncer, el cáncer de colon del lado derecho, en su colon derecho, ahí está el ciego. Aquí llega el intestino delgado y vierte lo que era el bolo alimenticio, ¿no? Lo que se va a ir transformando en excremento. Ahí ya le absorbió casi todos los nutrientes y en el colon llega para ir absorbiéndole el agua. Entonces llega con una consistencia pues, semilíquida, prácticamente como si fuera un atole, es líquido. Por eso, ahí, para que los síntomas se presenten, el tumor tiene que ser sumamente grande, suelen ser tumores muy grandes y los tumores ahí suelen ser asintomáticos hasta que son sumamente grandes y ya producen un sangrado que muchas veces pasa inadvertido hasta que es muy cuantioso y se encuentra ya un tumor muy grande. Hay un signo que le llaman el signo de la manzana mordida, porque así como se imaginan una manzana mordida, bueno, cuando les ponen un enema con material radiopaco, es decir, le meten un enema con un material de contraste, se ve el intestino súper adelgazado porque lo cierra el tumor, nada más que pues como ahí la materia fecal está en el proceso de que es casi líquida toda, pues pasa sin problema,
¿no? Entonces, ahí desgraciadamente, cuando se trata de un cáncer de colon derecho, tenemos la situación de que suelen pasar inadvertidos y ser demasiado grandes, ¿no? Ahora, en el cáncer de colon izquierdo, el tumor ahí no llega a desarrollarse tanto, porque como se han de imaginar, en el tránsito, este se llama colon ascendente, pasa al colon transverso y finalmente aquí al colon descendente. Para cuando llega aquí la materia fecal ya logró una consistencia más sólida, es pastosa. Y acá, si el tumor crece, puede obstaculizar, ya tiene una propiedad oclusiva del tubo digestivo. Y ahí ya la materia fecal puede tornarse más delgada. Cuando empezamos a tener heces delgadas, ya podemos evidenciar el, el, el cáncer de colon. O el tumor aquí, si sangra, es mucho más evidente porque le da menos oportunidad a que en el resto del intestino, como sería en el cáncer de colon derecho, se mezcle con las heces y pase inadvertida la sangre. Acá el sangrado va a ser más evidente, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando hablamos del recto, el recto es una porción muy particular porque suele ser una porción casi fija. Tiene esta forma también porque la pelvis se reduce en el hombre y la mujer, se reduce en espacio y ya no tiene cómo hacer juego. El recto se mantiene pues recto, ¿no? Por eso el nombre se mantiene más fijo. Aquí los tumores suelen ser más pequeños al momento del diagnóstico porque con relativamente menos masa ocluyen y hacen cambios en las heces más relevantes. Aquí, de plano, cuando salen heces en listón, por ejemplo, porque están muy aplastadas, es por la presencia de un tumor en recto, ¿de acuerdo? Además, el ámpula rectal, en la parte superior del recto, la materia fecal se acumula y suele estimular cuando llega la distiende y entonces nos dan ganas, empiezan los torzones, porque es el reflejo de que el ámpula rectal ya tiene mucha materia fecal y hay que sacarla. A veces los tumores en esta zona, por la masa que generan, te están dando cambios en los hábitos intestinales, o bien te estreñen por oclusión o por el estímulo que genera la masa, te dan diarrea. ¿No? Entonces, esos cambios en los hábitos intestinales delatan la presencia de un tumor. Y finalmente el sangrado, que aquí también es mucho más evidente y la sangre puede ser más fresca que en las otras regiones más arriba del tubo digestivo. Ahora, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, y aquí esto es lo complejo, ¿no? El cáncer, y eso nos tiene que quedar claro, el cáncer es curable si se detecta de forma oportuna. Es muy raro, es sumamente raro, es casi siempre un hallazgo encontrar un tumor en etapa 1. Afortunadamente empiezan a dar síntomas y los detectan a veces en etapas 2 y les va súper bien a los pacientes. De hecho, en etapas 2 es controversial el uso de la quimioterapia. Hoy en día, en bases de datos de seguimiento amplio, por ejemplo, en Estados Unidos un sistema estadístico de seguimiento que cubre hasta el 10% de toda la población de Estados Unidos y es una de las fuentes más confiables de información que se usa para determinar el manejo a nivel internacional porque se reúnen para cambiar las clasificaciones de tumores, etcétera, un montón de sociedades científicas y esa es una de las bases de datos más grande que tenemos. Sabemos hoy en día que alrededor del 27% de todos esos pacientes que tienen etapas 2, por ejemplo, de cáncer colorectal, llegan a recibir un tratamiento de quimioterapia adyuvante, es decir, después de una cirugía aparentemente exitosa, reciben quimioterapia. Y al comparar los que recibieron quimioterapia contra los que no, el beneficio en esa etapa 2 es apenas del 9%. Es decir, no tiene un impacto tan significativo. Sin embargo, en las siguientes etapas ya lo controversial desaparece. Aquí no hay duda. En etapas 3 y no se diga en etapas 4, los pacientes son candidatos a quimioterapia. Obviamente la etapa va cambiando de acuerdo al compromiso del tumor, a las dimensiones y a la presencia de, por ejemplo, afectación ganglionar, los ganglios alrededor del recto, o cuando ya afecta órganos o estructuras vecinas, cuando es la etapa 4, así suele ser. Estar en una etapa 4, habitualmente lo manejamos como una etapa en la cual ya no podemos proporcionar un tratamiento curativo. Sin embargo, hay que ser claros, ¿no? Hoy en día, y conforme las técnicas, tanto quirúrgicas como la metodología científica, va avanzando,
buscamos establecer la posibilidad, a veces mediante tratamientos neoadyuvantes, es decir, dar un tratamiento con tumores muy grande o hay una lesión metastásica, a veces damos quimioterapia, se reduce el tamaño del tumor y luego se puede resecar. Más cuando es una lesión única, por ejemplo, en hígado, vas por la metastasectomía, quitas el tumor primario, es decir, donde se originó, y vas por la metástasis. Y claro, cada vez más estas circunstancias y el ser un poco más arrojados en el manejo, claro, basados con bases científicas, no nada más por capricho de los médicos, porque podría parecer que hay que hacerle la lucha a todos y a ver con cuál hacemos, pero a veces generas más daño que bien, ¿no? Tener una conducta sin bases científicas, a eso te lleva, a arriesgar a alguien su vida y su calidad de vida y su salud por puras corazonadas. Entonces, aquí la idea es no hacer eso por corazonadas, sino con bases científicas, y cada vez hay más estudios que demuestran que tomar ese tipo de conductas cuando las circunstancias lo permiten, cuando se tienen ciertos factores que lo permiten, el paciente puede lograr la curación, a pesar de ser una etapa 4. Y bueno, la finalidad era más que nada dar a conocer este tipo de situaciones, ¿no? Donde identifiquemos nosotros los factores de riesgo, cuáles son los síntomas, qué debo hacer. Yo les diría, todo aquel que tenga un cuadro de colitis persistente, que tenga más de 15 días, un mes, hay que ir con su gastroenterólogo, hay que revisarse y, de ser necesario, por la persistencia de los síntomas, someterse a una colonoscopía. Nos quedaremos todos más tranquilos sabiendo que no tenemos nada. Ya entendimos que pueden pasar 10 años para que yo ocupe otra, así que hay que quitarnos la pena, hay que someternos. Deben saber cuál es el riesgo y por qué mucha gente, deben saber que se están desarrollando estrategias nuevas para evitar la colonoscopía, porque no deja de ser un proceso invasivo. Pero en manos expertas se estima que menos del 1%. De hecho, es más o menos el 0.3%. Es como 1 de cada 1000 pacientes se complica producto de una colonoscopía, se perfora, etcétera. Es muy baja la proporción. Sin embargo, hay métodos que se están desarrollando como unas videocámaras, la PILCAM, que le llaman, está la versión 2 actualmente, y estas te preparan el intestino igual, te dan laxantes, te lavan el intestino y luego te toman la cápsula que va tomando video en todo su trayecto y ese video luego lo revisan. Y hay otras como las colonografías que les llaman, donde por tomografía se hace una endoscopía, una reconstrucción del aparato digestivo por tomografía y cada vez con equipos más modernos, con mejor resolución, se pueden identificar lesiones sospechosas de apenas unos milímetros y en caso de encontrarlas, obviamente entonces te vuelves candidato a la colonoscopía, que era lo que les comentaba hace rato. La ventaja de la colonoscopía es que no solo es el método de tamizaje, sino que de una vez tomas la biopsia y es confirmatorio, ¿no? Pero estos otros métodos hacen que, pues, el uso de las colonoscopías paulatinamente no es que vaya a caer en desuso, simplemente van a ser más precisas y a lo mejor la idea es no hacer un estudio cuando es un paciente de alto riesgo, ¿no? Que por su edad o porque tiene algunos otros factores que se pueda lastimar, pues a lo mejor pudiéramos evitarlo, ¿no? Y todos estos métodos diagnósticos están en desarrollo. Yo los invito que en caso de tener dudas o tener inquietudes al respecto, se acerquen a un profesional, particularmente los gastroenterólogos. Los gastroenterólogos son los especialistas de tubo digestivo, quienes deben evaluar esto y, en consecuencia, orientarlos para la realización de este tipo de estudios con fines diagnósticos. Y por último, me gusta mucho hacer hincapié en esto. Recuerden, de todos los cánceres, y no nada más hablando de cáncer colorectal, todos los cánceres se estima que alrededor del 50%, el artículo donde salió esto en 2015 de la revista Science decía que era el 30%, pero la OMS insiste que hasta el 50% están relacionados con estos factores, ¿no? Una alimentación que no sea del todo saludable, la presencia de obesidad, nuestros malos hábitos, ¿no? Consumo de alcohol, de tabaco, la exposición excesiva al sol, o bien la no vacunación, sobre todo con aquellos virus o aquellas bacterias que pueden ser prevenibles a través de la vacunación y que pueden conllevar a procesos inflamatorios crónicos, como el caso del VPH, ¿no? Todo esto son los factores modificables, ambientables, que podemos cambiar. Entonces, 5 de cada 10 cánceres están relacionados a ellos, pues hay que prevenirlos. ¿Cómo? Aquí está, ¿no? Mejorando la alimentación, haciendo más ejercicio
los invitamos a ir abandonando esos hábitos no saludables y considerar siempre la vacunación como una aliada, ¿no? Y bueno, pues antes de cerrar mi participación y ver si hay algunas preguntas, inquietudes que tengan ustedes, hacer hincapié, porque al principio de la charla lo omití, pues esto es parte de lo que hacemos para Fundación COP, ¿no? Les recuerdo, Fundación COP, lo que estamos buscando nosotros es hacer divulgación de la ciencia. Queremos que la gente esté más enterada precisamente de cómo prevenir el cáncer. Ustedes ya vieron las gráficas, el cáncer va a ser un problema que llegó para quedarse y va a la alza. De hecho, se estima y todos los demás cánceres, aparte de Latinoamérica, o sea, prácticamente Latinoamérica y África van a ser los sitios donde las incidencias de cáncer más van a crecer, porque es donde las poblaciones más van a envejecer de aquí al 2050. Es donde hay más población joven. Entonces, nos depara un futuro difícil, porque cada vez el tratamiento oncológico tiene un mayor costo, son más precisos, son mejores los tratamientos, pero también son mucho más costosos. Entonces, la prevención es lo único que va a hacer que tanto la carga social para el sistema de salud como el sufrimiento humano se reduzca. Porque independientemente de dinero, pueden tener todos los billetes del mundo, pero eso no les va a quitar el sufrimiento que conlleva el padecer esto, el tenerte que operar, ponerte quimio, radio, etcétera. Yo diría que necesidad si lo pudimos haber prevenido, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, pues me gustaría ver algunas de sus preguntas. Aquí, a ver, ok, aquí viene una donde dice que su mamá fue diagnosticada con cáncer de colon el mes pasado, un adenocarcinoma poco diferenciado. Así es, hizo una colonoscopía, su tomografía y no hay marcadores tumorales en sangre. Así es. La pregunta, ¿qué se puede hacer si se puede tener cáncer y no tener alteraciones? Por supuesto que sí. De hecho, los marcadores tumorales muy rara vez son algo que se recomiende como parte de toda la secuencia de los cánceres. Miren, uno que se dedica a esto los manda a hacer ya como por no dejar, pero por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario, que es el que más se relaciona con cáncer de colon, a mí me llegan muchos pacientes que no se los hicieron de inicio. Deben saber que entre más alto esté al inicio, tiene un factor pronóstico, pero hasta ahí. Y nos sirve para tenerlo de parámetro, porque lo ideal es que lo repitas después de 3 a 4 semanas después de la cirugía, porque su vida media es de alrededor de 7 días, pero si lo tenías muy alto, pues va a tardar en bajar, pero la idea es que se normalice. Si se normaliza, es un factor de buen pronóstico. Pero fuera de esas situaciones, guiarte solamente por los antígenos para el diagnóstico no tiene mucho uso. De todas maneras, debo admitir, yo lo uso, ¿no? Tengo pacientes que, por ejemplo, los voy a dar de alta después de su vigilancia de 5 años por un cáncer de mama y a veces les hago todos y veo si alguno sale alterado, le digo, ah, caray, oye, ¿no te has hecho una colonoscopía? Porque te salió altito el antígeno carcinoembrionario. No, ok, vamos a hacértela. O sea, la idea es como salir de dudas y te puede servir, pero definitivamente por sí solos no pueden ser un indicador del cáncer. Deben saber que el antígeno carcinoembrionario también lo usamos como parámetro de actividad en cáncer de pulmón y que si tienen estreñimiento, tienen diarrea o tienen enfermedad hemorroidal muy activa, etcétera, también se puede elevar. Entonces, no puede ser un factor que defina tu actuar desde el punto de vista clínico, es una herramienta más. Entonces, que no les angustie si un marcador está arriba o está abajo, hay que dejarlo a que el oncólogo le explique por qué motivo lo considera importante. Al final, yo les digo a mis pacientes, yo no uso una única prueba como patrón para el seguimiento, ¿no? Aquí es la suma de diferentes estudios lo que te da una idea del panorama. Es como cada estudio es como ver desde una trinchera distinta la misma problemática y entre todas armas una imagen general de cuál es la situación de la enfermedad. Entonces, la respuesta sería, ¿se puede tener cáncer y no tener marcadores tumorales? Así es. Alguien nos pregunta aquí, Ana nos pregunta que ella salió con una deficiencia en vitamina D, ¿qué puede hacer? Tranquila, tomar vitamina D. Hay que, yo siempre les voy a sugerir de la mano de sus médicos, el que corresponda, lo puedes ver, los ginecólogos manejan esto muy bien,
¿no? Porque lo ven por la cuestión de la osteopenia y la osteoporosis, por ejemplo. Entonces, tan fácil como con el ginecólogo o con un médico general, o si ya lleva un control con algún otro médico, con cualquiera de ellos se puede llevar. ¿Y qué hay que hacer? Tomar vitamina D. Generalmente se toman, hay muchas presentaciones, ¿no? No pues va a parecer comercial, pues, pero hay muchas, Histiofil, CETES, hay muchas y se pueden tomar, ¿no? Citracal, ¿no? Más D. Todo esto lo que nos va a dar es la vitamina D. Generalmente procuramos que sea alrededor de las 4,000 unidades para estar haciendo la reposición. Cuando tenemos una deficiencia muy importante, a veces les damos hasta cada 12 horas, ¿no? Pero después de un tiempo, fíjense, la vitamina D es una vitamina liposoluble. ¿Qué significa? Que se disuelve en grasa. Y esa es una virtud, porque cuando se disuelven en grasa, se acumulan en el cuerpo. Entonces, alguien que toma vitamina D de manera regular, yo en alguna ocasión no me había hecho una determinación, pero pues, empecé a tomar vitamina D y cuando empezó la pandemia y todos nos asustamos, se vio que había una relación entre la deficiencia de vitamina D y el agravamiento de los cuadros de COVID. Entonces sí me hice una determinación y ahí encontré que traía los niveles altos. Andaba como, si es hasta 100, el nivel alto, arriba de 100 ya es una dosis excesiva, andaba como en 70 y tantos. Entonces dije, ok, pues estoy muy bien, ¿no? No ocupo más, pero yo me suplementaba ya con vitamina D de manera anticipada, porque como evito el sol, ¿no? Por temor al cáncer de piel, de modo, uno que está en esto le tiene miedo a todas las bolas. Entonces, siempre estás pensando que algo te va a salir y te estás cuidando lo más que puedes. Entonces ahí yo por eso fue mi situación. Yo, ¿qué te sugeriría? Acércate a tu médico y puedes tomar cualquier presentación de vitamina D, pero sí lo ideal es que se lleve un seguimiento a largo plazo, ¿no? Ok. Luego, ok, bueno, creo que esas son todas las preguntas. Pues cualquier inquietud, yo los invito a que sigan con nosotros. Para nosotros esto va a ser un programa, ojalá permanente. A mí me gusta mucho la divulgación científica y el poder compartir con ustedes lo poco que uno sabe y sobre todo pensar que podemos hacer un cambio. Alguien que nos escuchó y que esto le quedó, va a influir en sus conocidos, en sus seres queridos, y ese correr de la voz de algo que tenga sustento científico puede dar lugar a que cambiemos el sombrío panorama que nos espera en nuestro país. Entonces, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y verlos próximamente en otra charla. Gracias. Muchas gracias. Sí, Mil gracias siempre, doctor. encantado. Ay, caray, permítame, no sé cómo salirme de aquí. Muchas gracias. Bonita noche para todos. Gracias igualmente para Igualmente. todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que estuvieron. Les voy a pasar nuevamente mi número de WhatsApp, que es donde les mandamos nosotros las presentaciones o las charlas siguientes. De paso, les doy un adelanto. El próximo 23 de mayo vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón. Igual, factores de riesgo, cómo podemos hacer para reducirlos, cómo podemos prevenir esta enfermedad. Ya el doctor nos dio unas estadísticas que pues dan miedo, pero todo, si prevenimos, entonces nosotros podemos como que detenerlo. Igual el tema fue elegido porque es una de las principales causas de muerte por el cáncer, entonces nosotros estamos encantados de que ustedes estén aquí escuchándonos. Pásenlo a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares. Les acabo de dejar el número de WhatsApp, me pueden mandar ahí un mensajito de que están interesados para suscribirse y que les estén llegando las noticias de las próximas charlas que vamos a tener. Igual, si tienen alguna otra pregunta, aquí los estamos leyendo. Les voy a dar tantito tiempo para que tomen el número de WhatsApp y me manden un mensajito. ¿Puedes ponerlo, por favor, otra vez? Muy bien. ¿Alguien por ahí habló? ¿No se escuchó muy bien? Que si puedes ponerlo otra vez el WhatsApp, no lo alcancé a anotar.
A ver, aquí se lo acabo de mandar. Igual se los dicto, es con 72 68 0503. Gracias. Por nada. Muchas gracias a ustedes. Las sesiones son grabadas. Sí, las vamos a grabar. Igual las vamos a compartir en la página de Fundación FOB. Y pues igual se las pasamos ahí a su número de WhatsApp. Los que ya tienen el WhatsApp ahí agregado, estén nada más ahí pendientes. Y si no, pues ahí anótenlo. Julio, son grabadas. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. No sé si alguien más tenga alguna duda antes de terminar. Yo creo que ya no. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.